que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermano, este pasaje puede ser, para algunos puede ser fácil estudiar estos 3 versículos. Hay iglesias cristianas que ni se plantean esto, ni lo estudian, no lo ven. Así que no saben nada de esto. Pero hay otras iglesias cristianas que lo estudian y lo tergiversan. Entonces, hoy, que es un tema bastante controversial y bastante difícil, vamos a tratar de verlo de una manera que se pueda entender y que sea fácil para ustedes. Pero antes de comenzar, quiero aclarar algo. Todos los acontecimientos que ocurren a medida que se abren los sellos, acuérdense que este es un libro que tiene 7 sellos. La vez anterior nosotros analizamos los 4 primeros sellos. Hoy estamos viendo el 5º sello. Así que faltan 2 sellos más todavía. Pero todos los acontecimientos que van ocurriendo a medida que se abren los sellos no representan el contenido del libro que tiene los 7 sellos. Eso les debe quedar bien claro. Como es lógico, antes de abrir el libro hay que ir abriendo los sellos. Y cada sello tiene su acontecimiento, que no es el contenido del libro. Si ustedes quieren saber el contenido del libro, les puedo leer aquí una cita que se encuentra en el tomo 9 de Manuscrito Release de Elena Goldwhite, página 7.2 y .3, que dice lo siguiente. Allí, en su mano abierta, y se está refiriendo al Padre, estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y la iglesia. Aquí estaban contenidas las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes en las naciones. En lenguaje simbólico estaba contenido en ese rollo la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. Este rollo fue escrito por dentro y por fuera. Así que lo que vamos a ver hoy, que es el 5º sello, no refleja lo que acabo de leer. No es el contenido del libro, es el contenido del 5º sello. Y con la apertura del 5º sello de Apocalipsis, la historia nos traslada a las distintas épocas y a los distintos acontecimientos de horror, de engaños, de muerte, en los cuales se destacaba la supremacía eclesiástica. O sea, la iglesia reinante en esa época, en la Edad Media, la iglesia católica, que hoy conocemos como la iglesia católica, ahí ella tenía un superpoder, poder religioso y poder político. Millones de fieles cristianos fueron injustamente perseguidos, encarcelados, desterrados, torturados, masacrados y quemados en hoguera. ¿Por qué razón? Lo dice Apocalipsis 6:9. Muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así que la escena del 5º sello se aplican históricamente a los periodos previos a la Reforma y posteriores a la Reforma, en los que millones de cristianos fueron martirizados debido a su fidelidad hacia Dios. Así que en este pasaje de Apocalipsis del 6 al 11, muchos cristianos, y desafortunadamente esto es lo que divide a la cristiandad, ellos citan este pasaje para fortalecer la falsa doctrina de la creencia, la falsa creencia de que el alma es inmortal y que el alma de la persona cuando muere se desprende del cuerpo y se va directamente al cielo. Pero fíjese que no están leyendo de que estas almas están clamando y están pidiendo justicia a Dios
Así que si están en el cielo, como que no están disfrutando mucho, porque se supone que cuando una persona va al cielo, debe disfrutar de las glorias divinas. Pablo dice que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al pensamiento, son las maravillas que Dios tiene preparado para los que aman a Cristo Jesús. Pero estas almas, supuestamente, si están vivas y están en el cielo, no están gozando de esas maravillas. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender bien que en Apocalipsis, por excelencia, es un libro donde se utilizan muchos símbolos. Y no podemos interpretar un pasaje bíblico literalmente cuando es simbólico. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia de todo esto, porque no es lo que digo yo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo la Biblia define el alma? Y para eso vamos a ir a Génesis, capítulo 2, versículo 7. Y yo lo voy a leer en dos versiones. Aquí yo traje dos versiones bíblicas. La Reina Valera antigua, que posiblemente ustedes no la tengan a mano ahora, y Reina Valera 1960. Entonces, según la Reina Valera antigua, dice lo siguiente, y acá define lo que es el alma. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre un alma viviente. ¿Ve? Así se define el alma. ¿El alma cómo se define entonces? Una forma física que Dios la crea a través del polvo de la tierra, que es el cuerpo, pero ese cuerpo solo no es el alma todavía. Dios tiene que insuflarle, tiene que soplarle en la nariz. Y escuche bien que este es otro punto también álgido, porque es soplo de vida, o también otras versiones dice espíritu de vida, que le sopla en la nariz. Aliento de vida. Vamos a ver esas cosas ahorita. Entonces, cuando se une ese cuerpo físico que está creado del polvo de la tierra, más el aliento de vida que Dios le da, el espíritu de vida que le da a ese cuerpo, entonces se transforma en un alma viviente. La versión 1960 de Reina Valera, en vez de decir alma viviente, dice un ser viviente. Así que usted es un ser humano, yo también soy un ser humano, entonces nosotros somos un alma viviente. Popularmente dice, fui a una reunión que me invitaron y no había ningún alma allí. ¿Qué está diciendo esa persona? Que no fue nadie a la reunión. No está diciendo que no habían fantasmas allá adentro, almas desencarnadas. No está diciendo eso, está diciendo que no habían personas, no asistieron a la reunión personas de carne y hueso como nosotros. Así que nosotros en vida somos un alma viviente. La palabra alma es la traducción al español, pero la original en hebreo es nefesh. ¿Han escuchado esa palabra? En hebreo es nefesh. Pero en griego, porque la Biblia fue escrita en hebreo y en griego es psige. Nefesh en hebreo, psige. Empieza con una P. Psige en griego. Se traduce como alma al español. Y el alma viviente o el ser viviente se refiere a una persona en vida. Nosotros somos un alma viviente en estos momentos porque tenemos vida. O sea que Dios creó el alma o el ser viviente como la unión del polvo de la tierra más el aliento o el espíritu de vida. Es decir, que el alma es la unión de un cuerpo físico y el aliento o el espíritu de vida. Así que el alma, el nefesh o psige, como usted quiera mencionarlo, en hebreo o en griego, no es una entidad separada de nuestro cuerpo. El alma no es una
entidad introducida por Dios en el interior del cuerpo. El alma no es una parte de la persona que se separa al morir. Cuando la persona se muere, no es. El alma es la persona misma, es la persona completa, es la persona con vida. Eso es un alma. Y lo más importante, el alma no es inmortal, porque la palabra lo dice claramente. Hay tres pasajes en lo que dice que el alma no es inmortal, es más bien mortal. Porque en Ezequiel 18, versículo 4 y versículo 20 dice claramente, el alma que pecare, ¿qué va a pasar? Esa morirá. Pero en Mateo 10, versículo 28, nos dice que nosotros debemos tener cuidado de aquel que puede destruir nuestro cuerpo y destruir nuestra alma. O sea que el alma no es inmortal, porque puede ser destruida, puede morir. Si nosotros vivimos y permanecemos en pecado, nosotros vamos a perecer por toda la eternidad. Pero si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, vamos a vivir por toda la eternidad. Así que usted escoge de qué manera va a vivir. La palabra alma en la Biblia denota al ser humano completo y a la persona integral. En el idioma original, nefesh o psige, no hay nada que insinúe, ni siquiera remotamente, una entidad consciente que puede sobrevivir a la muerte del cuerpo o que sea inmortal. La Biblia nunca jamás emplea estos términos para referirse a un ser consciente capaz de existir aparte del cuerpo. Tampoco habla de almas vivas, desencarnadas y conscientes que sobrevivan cuando el cuerpo baja a la muerte. Nada de eso dice la Biblia. Todo lo que se escucha por ahí es creencia popular, falsa doctrina, distorsión de lo que dice la palabra de Dios. Así que les quede claro, el alma es la unión del cuerpo físico más el aliento o el espíritu de vida que Dios le da al hombre, de la manera que Dios lo creó. Y cuando se unen esas dos cosas, entonces la persona pasa a ser un ser viviente, un alma viviente. Ahora el espíritu, dice, bueno, pero es que se le puso un espíritu ahí. Y entonces la gente habla de espíritus desencarnados también, y que hay muchos espíritus y cuantas cosas, también que como que el espíritu es un fantasma, como que Dios le metió un espíritu por dentro de la nariz a la persona y nosotros adentro tenemos un espíritu invisible. No, Señor. Vamos ahora a analizar la palabra espíritu. En el original hebreo es la palabra ruach. Ruach. Por ejemplo, si yo digo Ruach HaKodesh, en hebreo estoy diciendo el Espíritu Santo. Pero el Ruach es espíritu. En griego es la palabra pneuma, con P también, empieza con P, o sea, la P casi no se escucha. Pneuma. Es Ruach o neuma, en griego. Y se traduce al español como espíritu, se traduce también como aliento o como soplo. Por eso algunas denominaciones cristianas dicen que el Espíritu Santo es un soplo. No, porque el Espíritu Santo se utiliza también, tiene otros usos, el Espíritu, perdón. ¿Cómo se define entonces el Espíritu? El Espíritu se define de esta manera. Es como una energía divina o principio de vida que Dios le insufló o le sopló en la nariz al hombre. Es como una energía, la cual le da al hombre la capacidad de respirar, pensar, hablar y de moverse. También se define como la chispa de energía vital proveniente de Dios, esencial para la existencia del hombre.
Pero la palabra espíritu sí tiene otros usos, porque a veces uno dice, cuando una persona está enojada y dice, bueno, ¿qué espíritu de contienda tiene esta persona? ¿Ves? Se utiliza la palabra espíritu para mencionar características del carácter de la persona. ¿Ves? Pero, siendo en el sentido de aliento de vida, el ruaj o el pneuma de los hombres es igual al de los animales. ¿Sabían eso ustedes? El ruaj del hombre, el espíritu del hombre, es igual al de los animales. Porque es una energía que Dios da a ese ser para que piense, hable, camine, ría, oiga, en fin. Y los animales también le pasa lo mismo. Los animales hablan en su idioma, oyen, corren, van y vienen. Entonces, ¿quién lo dice esto? El sabio Salomón, Eclesiastés 3:19, si usted quiere tomar nota. Eclesiastés 3:19 dice que el ruaj o el neuma del hombre es el similar al de los animales. Ahora, el ruaj, el neuma o el espíritu, como nosotros lo conocemos, se desprende del cuerpo porque es una energía cuando el cuerpo físico muere. Y esa energía, como la dio Dios, regresa a Dios. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, donde dice que el cuerpo que estaba hecho del polvo, como era hecho del polvo, vuelve a la tierra de donde salió, y el espíritu de vida, el aliento de vida, el soplo de vida, la energía vital que Dios que insufló en la nariz del hombre, regresa a Dios, que fue quien lo dio. Sin embargo, no es que les quede claro esto, no existe absolutamente nada implícito en la palabra ruaj o neuma o espíritu, aliento de vida o soplo de vida, que haga referencia a una entidad en el interior del hombre que pueda tener una existencia consciente, inteligente, invisible e inmortal, y permanecer fuera del cuerpo después que el hombre muere. No hay nada implícito en esas palabras. Así que todo lo que se le agrega a eso, al espíritu, es todo dichos populares, falsa doctrina, no es nada absolutamente bíblico. Ahora, y la gente cuando lee estos versículos, estos pasajes, y dice, bueno, pero si ahí están las almas debajo del altar clamando, están hablando esas almas. Otra pregunta, ¿y dónde está ese altar? Porque acá dice que las almas, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Dónde está ese altar? Obviamente, para los que creen en la falsa doctrina de que el alma es inmortal, ellos van a decir, obviamente ese altar está en el cielo. Para ellos les resulta muy fácil deducir que ese altar está en el cielo. Y fíjense que si ustedes leen el pasaje, en ningún momento dice que el altar está en el cielo. Tampoco dice que está en la tierra. Pero nosotros que conocemos del sistema del santuario, vamos a saber claramente de que la referencia a ese altar es en la tierra. Y se está refiriendo al altar del sacrificio, el que estaba en el atrio. Apenas entrando en el atrio, el primer mueble que se encontraba era el altar del sacrificio, que también se llamaba el altar del holocausto, o también se llamaba el altar de bronce.
Y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Qué pasaba en ese altar? En ese altar se hacían muchos sacrificios de animales. Y mucha de esa sangre del animal, mejor dicho, la sangre sobrante, porque el sacerdote cuando se sacrificaba un corderito, un chivito, un carnero, un toro, un macho cabrío, en fin, cuando se sacrificaba uno de estos animales limpios en los servicios del santuario, parte de la sangre se ponía en un recipiente y el sacerdote llevaba esa sangre al interior y entonces hacía un ceremonial en el tabernáculo, adentro. Pero el resto de la sangre se derramaba al pie del altar y por lo tanto corría y se metía debajo del altar. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Está hablando de la sangre, no está hablando de la alma, del alma. ¿Y por qué menciona alma y no sangre? Pues vamos para allá. Yo quiero que pongan atención en estos versículos porque esto lo dice Dios en su palabra, no lo estoy diciendo yo. Levítico 17:11. Si ustedes leen Levítico 17:11, ustedes van a ver allí que la vida de todo ser humano y de todo animal está en la sangre. Eso es lo que dice el versículo. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Nosotros tenemos vida porque tenemos sangre. Si nos quitan los casi 5 litros de sangre que nosotros tenemos, ¿qué va a pasar con nosotros? Morimos. Por lo tanto, la vida nuestra está en la sangre. Por eso Dios en su palabra dice que nuestra alma es nuestra sangre. ¿Y dónde dice eso? Yo le voy a dar el versículo, no se apuren. Deuteronomio 12, versículo 23. Pero ¿saben qué versión lo dice? En la Reina Valera Antigua. En la Reina Valera Antigua, Deuteronomio capítulo 12, versículos 23, dice lo siguiente. Solamente que te esfuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma. Y no has de comer el alma juntamente con su carne. Ahora vamos a leer en la Reina Valera 1960 y va a ver que él dice básicamente lo mismo. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida. Y no comerás la vida juntamente con su carne. Así que nosotros somos un alma viviente porque tenemos sangre, pero realmente el alma es la sangre, porque la sangre es lo que nos da vida. ¿Quedó claro? Entonces ahora, sabiendo que la sangre es el alma, ahora podemos explicar mejor el pasaje de Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando sacrificaban los animales en el altar de sacrificio, como les dije yo recién, en el altar de bronce o en el altar del holocausto, que se encontraba en el atrio, en el santuario terrenal, la sangre sobrante se echaba al pie de ese altar del sacrificio. ¿Y eso dónde lo encontramos? Hay varios pasajes. Éxodo 29:12 es uno. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con su dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Luego vamos a Levítico, y en Levítico 4 encontramos 5 versículos. El 7, el 18, el 25, el 30 y el 34. Todos dicen lo mismo. Similar. Y echarás el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. La sangre
de los animales inocentes era derramada a los pies del altar y por lo tanto corría por debajo del altar del sacrificio. ¿Qué está haciendo aquí Dios a través de estos símbolos? Está diciendo en forma simbólica que por muchos años se sacrificaron muchos cristianos inocentes, fieles a Dios, nada más que por ser obedientes a Dios, por predicar la palabra de Dios, por estudiar de su palabra, eran sacrificados inocentemente como los corderos, y esa sangre está como la sangre de los corderos debajo del altar, y la sangre está clamando. Pero ¿acaso la sangre habla? ¿La sangre habla? No habla, pero acá dice que la sangre está diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Les voy a dar otro ejemplo bíblico. Miren, hay otro ejemplo bíblico muy interesante que se encuentra en Génesis 4:10, y es cuando Dios se encara a Caín y le reclama a Caín por su hermano Abel, que Caín había matado a Abel. Y entonces el versículo 10 de Génesis 4 dice que Dios le dice a Caín: ¿qué has hecho? Escuche bien lo que dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Está hablando como que la sangre le está diciendo a Dios, está clamándole a Dios. La voz de la sangre. Hermanos y hermanas, la Biblia tiene muchos símbolos que hay que saberlo interpretar. Y sobre todo, por excelencia, el libro más simbólico de todo es Apocalipsis. Aquí es un símbolo. La sangre derramada no habla, pero cuando usted ve sangre derramada, inmediatamente, ¿qué aparece en su mente, en su pensamiento? A ver, usted va por una autopista, no ve ningún carro retorcido y dado vuelta con las 4 ruedas para arriba, pero ve tremendo charco de sangre en la autopista. ¿Qué va a pensar usted? A ver, que hubo un tremendo accidente y alguien se murió porque ahí está toda la sangre derramada. La sangre está hablando ahí. Está dando testimonio que hubo un crimen, o que hubo un accidente, o que hubo una muerte. Una muerte difícil, una muerte complicada. Eso es lo que se está, en forma simbólica, Dios está hablando en términos del santuario. El santuario no es solamente allá en Éxodo. El santuario está en la vida del pueblo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto es una referencia al santuario. Entonces nosotros tenemos que entender este versículo a la luz del santuario. Además, otra cosa que es contundente: en el cielo no hay altar de sacrificio. El altar de sacrificio es en la tierra. En el cielo usted va a encontrar el lugar santo, va a encontrar el candelabro, la mesa de los panes que está representada por el trono de Dios, va a encontrar el altar del incienso, va a encontrar el arca del pacto. Eso sí lo va a encontrar allá. Pero lo que está en el atrio no, porque lo que está en el atrio es terrestre. Y el altar de sacrificio representa la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, pero también representa el sacrificio de los cristianos, la persecución de los cristianos, la muerte de los cristianos. El altar del sacrificio. Por lo tanto, tenemos que entender esos símbolos. Así que no habla la sangre. La sangre está dando testimonio que hubo una muerte. Y obviamente, cuando se interpreta estos versículos en forma literal, pareciera que sí, porque el versículo 11 también habla de que y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía. ¿Ves? Como que aquí se está hablando con los muertos. No, lo que Dios está hablando aquí es, a través del profeta Juan, Él está diciendo lo que
ha hecho y lo que va a hacer, pero de una manera simbólica. ¿Qué ha hecho el Señor? Dice que se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo. ¿Y cómo es el descanso del cristiano? ¿El descanso del cristiano es estar vivo en el cielo? No, es estar en el sueño de la muerte, está descansando, está en el sepulcro, para luego ser resucitado. ¿Cuándo va a ser resucitado? Cuando Cristo venga en majestad y gloria. Entonces se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dios está también aquí diciendo lo que hizo, lo que va a suceder, es decir, está dando una profecía y está diciendo qué es lo que va a hacer también. Así que todo el pasaje, los 3 versículos se están expresando en forma simbólica. No se está hablando a los muertos, no se le está hablando a las almas que están debajo del altar, sino que Dios está declarando a través del profeta lo que ha hecho, lo que va a hacer. Dios tiene completo control. A Dios no se le pasa el que se haya perseguido y que se hayan muerto sus hijos en forma injusta. No se le pasa eso a Dios. Ni siquiera se cae un pajarillo, dice, sin el permiso del Señor. Dios tiene el control de todo lo que pasa. Así que estos muertos por la causa del Señor, el Señor les dio vestiduras blancas. ¿Y qué es darle las vestiduras blancas? ¿Qué significa las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas representan la victoria en Cristo Jesús. Representa la justicia de Cristo Jesús. Representa un carácter transformado a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Eso, cuando el Señor dice que se le dio vestiduras blancas, lo que está garantizando, lo que está haciendo cierto, que esos cristianos injustamente muertos, perseguidos y masacrados, van a tener su vindicación y van a tener su salvación eterna en Cristo Jesús. Así que es el don de Dios para los que aman a Dios, darle las vestiduras blancas. Es un regalo de Dios. Apocalipsis 3:5 lo dice. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Así que dar las vestiduras blancas es el don de Dios, el regalo de Dios para aquellos que aman a Dios y perseveran en Dios. Luego se le dijo que tenían que descansar. En el versículo lo dice así, hasta completar el número de sus hermanos que van a pasar una experiencia similar. Ahora, esta profecía no está diciendo, porque también es simbólico, no está diciendo que el Señor ya tiene por adelantado un número determinado de mártires. O sea que ese número se tiene que completar sí o sí. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que las persecuciones van a continuar y nosotros al día de hoy, en nuestra actualidad, nosotros vemos como muchos cristianos han sido muertos en países comunistas, por ejemplo en China y en países árabes los han matado. Esos son mártires actuales, pero cuando se desate la gran tribulación, cuando se ponga en vigencia la ley dominical y se confronte el falso día del Señor, el domingo, con el verdadero día del Señor, el Shabbat, el sábado, el séptimo día de la semana, van a haber mártires también. Y el Señor le está diciendo, descansa, quédate tranquilo, yo te estoy dando las vestiduras blancas. Pero cuando Cristo venga en majestad y gloria, todos esos mártires van a resucitar en la resurrección de los justos. Así que es una gran esperanza para nosotros,
que no importa las tribulaciones que nosotros estemos pasando en nuestras vidas, los problemas que estemos sufriendo, la enfermedad que estemos padeciendo, no importa. Siempre que tú te mantengas en Cristo, de Cristo vas a ser revestido con sus vestiduras blancas. Y si te toca bajar, ser sorprendido por la muerte, no te preocupes, porque Cristo dijo, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuándo va a vivir? Cuando Cristo se manifieste en majestad y gloria. Así que este pasaje está diciéndonos a nosotros lo que pasó con los cristianos perseguidos, masacrados, quemados. El Señor nos está diciendo que va a haber algo similar en el futuro, porque la herida mortal de la bestia va a ser sanada. Y como decíamos hoy en la escuela sabática, va a recuperar su poderío y va a seguir en sus mismos pasos que en el pasado, de persecución y de muerte. Pero no debemos temer, porque Dios tiene el control, porque Dios es la resurrección y la vida. Y Él va a resucitar a sus hijos en el día postrero. En conclusión, hermanos, las almas bajo el altar no están en un estado incorpóreo en el cielo. El altar del holocausto representa la cruz de Cristo, y la persecución de los creyentes también representa el altar de sacrificio. Cosas que ocurrieron y que van a ocurrir en la tierra, no en el cielo. Por lo tanto, este altar es en la tierra. Los mártires recién van a recibir la vida eterna cuando Cristo venga por segunda vez, antes de que comience el milenio en el cielo. Como sucedió con la sangre de Abel, los mártires están en la tierra, no en el cielo. El clamor de la sangre es una forma simbólica de decir que Dios está al control y al pendiente de las cosas que le han hecho a sus hijos. Ahora descansan, pero resucitarán en la resurrección de los justos. Claro que no es agradable pensar en cosas como tribulación, persecución y martirio, pero Dios en su infinita sabiduría le permite aún a su pueblo que experimente todas estas cosas como parte de su plan de salvación. Así como Jesucristo sufrió y murió, muchos cristianos sufren al hacer la obra de Dios y al prepararse para el glorioso reino de los cielos, el reino venidero. Y acá les dejo esta gran palabra del apóstol Pedro, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Que dice lo siguiente: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando tú estés sufriendo por Cristo, no sufras, goza, porque eres participante de lo que Cristo padeció primero por nosotros. ¿Ve? Y la segunda parte del versículo dice: para que también en la revelación de su gloria, es decir, en la revelación de Cristo en majestad y gloria, también nos gocemos con Él por toda la eternidad. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a entonar las estrofas del himno número 11. Alma, bendice al Señor. Jesús.
santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu infinita misericordia, que aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros y nos tienes un reino preparado para los que te aman y perseveran en ti, en tus mandamientos y en tu palabra. Mientras estamos aquí en este mundo, Señor, que cada vez se vuelve más oscuro, te pedimos que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, transformando nuestro carácter a la imagen y semejanza de Cristo, preparándonos cada día mejor para el encuentro contigo. Ayúdanos, Padre, mientras estamos en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, permanecer de pie, agarrado de tu mano. Y también permite, Señor, llevar esta verdad que tú nos has dado el privilegio de conocer a aquellas personas que aún no la conocen. Danos la sabiduría y el momento oportuno para hablarles de ti. Nos ponemos en tus manos de amor, Señor, para que tú nos bendigas. Bendiga aquí, Señor, tu iglesia presente, cada hermano, cada hermana, cada familia, cada niño, cada joven, cada adulto, y bendice a tu pueblo en la faz de la tierra. Cuando tú vengas, permite que tengamos parte contigo para morar contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.